Mi nombre es Claudio Hernández y hablaré sobre el taller 2 de servidor con CentOS. A continuación presentaré cómo implementar la siguiente estructura de red, la cual corresponde a una estructura cliente-servidor. En esta red interna contamos con un servidor CentOS y dos máquinas virtuales con Windows XP. Además, para que el servidor quede funcionando de manera básica, se le instalarán los siguientes servicios: HTTP, abriendo el puerto 80, FTP abriendo el puerto 20 y 21, SSH abriendo el puerto 22, DNS abriendo el puerto 53, SMTP abriendo el puerto 25 y el servicio DHCP. Luego de cada instalación y configuración de los servicios, se mostrará la conectividad de cada servicio, realizando consultas desde Windows a CentOS. Para comenzar, se crea una máquina virtual para CentOS de 64 bits con 1 GB de RAM y 20 GB de espacio en disco duro. Luego de presionar aceptar, configuramos la red de la máquina virtual, la cual tendrá un adaptador conectado a red interna y un modo promiscuo denegado. Finalmente, cargamos el ISO de CentOS al disco e iniciamos la máquina virtual. Para proceder con la instalación, presionamos Install CentOS 7. Luego configuramos el idioma a español y presionamos Continuar. En la selección de software, marcamos el entorno base como servidor de infraestructura y seleccionamos los siguientes complementos: herramientas de depuración, cliente de directorio, agentes de huésped, herramientas de monitorización de hardware, cliente de sistemas de archivos de red, herramientas de rendimiento, bibliotecas compatibles, herramientas de desarrollo, herramientas de seguridad. Una vez seleccionado lo anterior, continuamos. Ahora presionamos Destino de la instalación, donde se mostrará el disco de 20 GB asignado a la máquina virtual y marcamos la casilla Voy a configurar las particiones. Luego presionamos Listos y se nos abrirá la pestaña de particionado manual. Aquí se nos mostrarán diversas características, entre ellas el punto de montaje, la partición swap, etc. Presionamos Listo y se nos mostrará el resumen de cambios donde aceptaremos los cambios hechos. Luego seleccionamos Katam para habilitar el mecanismo de volcado de fallos del kernel. Una vez presionado Listo, seleccionamos nombre de IRCOM, red y nombre del equipo para habilitar la conexión a la tarjeta de red del equipo principal. Para finalizar, seleccionamos las políticas de seguridad, las deshabilitamos y presionamos Listo. Ahora seleccionamos Empezar instalación y comenzará la instalación de CentOS. Mientras se instala, podemos configurar el nombre de usuario y la contraseña de root. Una vez finalizada la instalación, se reiniciará la máquina virtual, donde aprovecharemos de desmontar el ISO y, si todo resulta bien, CentOS debería iniciar correctamente. Para hacer las pruebas de conectividad de los servicios instalados en CentOS, se crearon dos máquinas virtuales con Windows XP de 1 GB de RAM y 10 GB de disco duro cada una, además de una configuración de red interna. Para la configuración de interfase de red, nos dirigimos a la siguiente ruta, donde estarán las configuraciones de red. Luego, con el comando nano ifconfig en Poser 3, editamos el archivo de configuración, donde editamos para que quede con los siguientes datos, es decir, le asignamos una IP 192.168.1.2 que se botea al uso y sea estática. Para tener una conexión inicial entre los Windows XP y CentOS, se asignaron las siguientes IP a cada Windows: 192.168.1.3 y 192.168.1.4. Una vez configurada la IP en los Windows XP, procedemos a hacer ping a cada Windows, recordando que primero debemos desactivar el firewall de CentOS con el comando iptables-p. Y viceversa, también tenemos comunicación desde Windows XP al servidor y además entre los propios Windows. Acá podemos ver algunas configuraciones adicionales a ciertos archivos como lo son resolve.conf, el host y network. Cabe mencionar que en network el nombre del host no cambia, así que se hizo uso del comando hostnamectl, por lo que en algunas capturas siguientes de pantalla sale como localhost o servidor 0. Ahora procederemos a instalar los servicios requeridos en el taller, comenzando con SSH.
Primero, consultamos si tenemos instalado el SSH en el servidor. Si no lo tenemos instalado, debemos montarlo y acceder hasta la carpeta de paquetes ubicadas en el punto de montaje. Luego buscamos SSH en los paquetes del ISO y con el comando rpm-updatebh instalamos OpenSSH. Luego comprobamos que el SSH está instalado en los paquetes locales. Al estar instalado en el servicio con el comando systemctl enable para que agregue el servicio al árbol de servicios. Luego iniciamos el servicio y comprobamos su estado. Si el servicio fue iniciado correctamente, entonces se abre el puerto 22 para escuchar las consultas. Ahora, para comprobar que el servicio SSH funciona correctamente, nos conectamos a través de PuTTY en cada Windows hacia el servidor. Como podemos ver, tenemos conexión. Ahora continuaremos con la instalación del servicio DHCP. Primero, comprobamos si el servicio DHCP está instalado. Como no está instalado, montamos el ISO de CentOS en MNT para poder instalar el servicio. Nos dirigimos al directorio de paquetes del ISO montado, buscamos el servicio en el directorio y luego instalamos el servicio con rpm-updatebh. Una vez instalado el servicio, lo habilitamos con systemctl enable. Luego nos dirigimos al directorio de configuración de DHCP. Abrimos el archivo de dhcp-conf y agregamos la siguiente configuración. Luego de configurar el servicio, lo habilitamos y comprobamos si está todo correcto. Si está iniciado el servicio, entonces podemos verificar la lista de procesos. Ahora, para comprobar que el servicio de DHCP está habilitado, ingresamos a Windows y verificamos si el servidor nos entrega un IP de forma automática. Ahora se procederá con la instalación del servicio FTP. Primero comprobamos si el servicio está instalado. Si no está instalado, entonces montamos el ISO en CentOS en MNT. Luego instalamos el servicio con RPM. Ahora habilitamos el servicio con System Enable. Luego lo iniciamos con System Start y comprobamos si el servicio se está ejecutando y se abrió el puerto 21. Para configurar el servicio nos dirigimos a la siguiente ruta y desactivamos el modo anónimo. Para realizar las pruebas de conectividad, primero creamos un usuario. Agregamos un archivo para leerlo desde Windows, en el cual se añadió archivo del servidor, fin del archivo. Para acceder desde Windows, entramos al administrador de archivos e ingresamos la ruta. Luego nos logueamos con el usuario antes creado. Y si podemos loguearnos, entonces el fichero será visible y podemos acceder sin problema a su contenido. Ahora instalaremos y configuraremos HTTP. Primero buscamos si el servicio HTTP está instalado. Si no está instalado, montamos el ISO en MNT. Nos dirigimos al paquete del ISO. Primero instalamos Mailcap, esto para evitar errores de dependencia al instalar HTTPD. Instalamos HTTPD Tools. Instalamos el servicio HTTPD con rpm-updatebh. Una vez instalado, habilitamos e iniciamos el servicio. Ahora, para configurar el servicio, abrimos la ruta con nano. Modificamos el IP más puerto para escuchar las consultas. Y modificamos el nombre de la ruta del servidor. Una vez guardado el archivo de configuraciones, reiniciamos el servidor y comprobamos si el servicio está iniciado. Para comprobar si el servicio funciona,
ingresamos a las máquinas virtuales con Windows y con el navegador ingresamos a 192.168.2. Si está todo correcto, nos cargará la página por defecto. Ahora, para la instalación de DNS, primero buscamos en los paquetes si está instalado Vint. Si no está instalado, montamos el ISO de CentOS e ingresamos a los paquetes. Y con el comando rpm-update verbose instalamos Vint. Si se instaló, primero lo habilitamos e iniciamos el servicio. Luego ingresamos a la ruta named.conf con nano para configurar el servicio. De modo que modificamos las opciones, quedando de la siguiente forma. Luego, al final, agregamos las siguientes zonas al final del archivo. Son los nombres de dominio. Luego, creamos dos archivos en la carpeta named, el cual será el forward y el reverse del dominio. En forward debemos añadir el siguiente código y en reverse el siguiente. Luego reiniciamos el servicio y comprobamos si está iniciado. Si la configuración de DNS y la instalación se hizo de manera correcta, podemos hacer ping al nombre del equipo Windows XP1 y al nombre del equipo Windows XP2. Y a su vez, desde Windows podemos hacer ping directamente con nombre de servidor 0 y con un nombre PCXP2. Y como podemos ver, ahora podemos ingresar al link www.claudio.cl. Y de la misma forma, en Windows XP2 podemos hacer ping al servidor y ping a Windows XP1. Y a su vez podemos ingresar a la ruta claudio.cl sin la necesidad de ingresar una IP. Ahora, para la instalación y configuración de SMTP, montamos el ISO e ingresamos a los paquetes. Instalamos el servicio con rpm-update verbose. Luego nos dirigimos al servicio main.cf de configuraciones y modificamos el hostname. Luego modificamos el dominio. Luego modificamos el origin, que es desconectarlo. Luego activamos las interfaces para todos. Descomentamos el directorio de emails y agregamos nuestra IP creada con DNS. Luego habilitamos e inicializamos el servicio de Postfix y comprobamos que el servicio está iniciado. Luego debemos agregar al servicio al forward.claudio el DNS del email y asignamos la IP del servidor. Reiniciamos los servicios DNS y SMTP, que puede ser Postfix, y luego agregamos los usuarios Windows XP1 y Windows XP2. Esto para enviar un email desde Windows XP1 a Windows XP2. Y si el email fue enviado correctamente, podemos ver que el correo enviado a Windows XP2 está guardado en el servidor. Ahora explicaremos la trazabilidad de SSH, que es un protocolo de administración remota que le permite a los usuarios controlar y modificar sus servidores remotos a través de Internet, a través del puerto 22. Entonces, iniciamos con PuTTY a la IP 192.168.1.2 en el puerto 22 y podemos ingresar a la consola de comandos de manera remota. Para identificar si está alguien conectado a través de SSH, con el comando netstall podemos verificar que Windows XP1 está conectado, tiene una conexión establecida con SSH, y a su vez tenemos el proceso de la conexión creada.
Y para matar el proceso usamos kill -9 2001, que es la ID que nos sale arriba. Y podemos ver que el proceso ya no existe y sale la notificación de que la conexión fue cerrada. Ahora, la trazabilidad del FTP. El servicio de FTP es un protocolo de nivel de aplicación. Está basado en una arquitectura cliente-servidor y proporciona un mecanismo estándar de transferencia de archivos entre sistemas a través de TCP/IP en el puerto 21 y 22. Entonces, ingresamos con el usuario creado al principio, user FTP. Como podemos ver, tenemos acceso al archivo y al contenido del archivo. Y podemos ver podemos ver la conexión de Windows XP a través de Netstat con FTP. Y podemos ver el proceso creados con la descarga del archivo. Ahora la trazabilidad de DNS, que son las iniciales de Domain Name System, y que es una tecnología para resolver nombres de redes, es decir, para conocer la dirección IP de la máquina donde está alojado el dominio al que queremos acceder. Es decir, el PC cliente ingresa con un dominio, por ejemplo, en este caso, el dominio claudio.cl, y el DNS responde con la IP. Como podemos ver, utilizamos el comando nslookup en la consola de comandos de Windows y hacemos la consulta del dominio claudio.cl, y este nos responde con el servidor en el cual se encuentra alojado y la IP. La trazabilidad de HTTP. HTTP es un protocolo para la transferencia de contenido HTML, en su mayoría, entre un cliente y un servidor, indicado mediante una cadena de caracteres o URL. Entonces el cliente hace una petición HTTP al link claudio.cl y este le responde con el contenido HTML, que sería la página web. Como podemos ver, tenemos la conexión de Windows y los procesos creados con la consulta a través de HTTP. Ahora procedemos con la creación de usuarios como la segunda parte del taller, donde uno puede crear los grupos Oficina 1 u Oficina 2 creados con Group Add. Luego, como segundo, crear los usuarios Marcos y Cristian que pertenecen al grupo Oficina 1. Para eso ocupamos UserAdd, el comando UserAdd add. 3. Crea los usuarios Loreto y Claudia. Estos usuarios deben pertenecer únicamente al grupo Oficina 2. Creamos los usuarios con UserAdd nuevamente y asignamos a Oficina 2 como su grupo. Luego, como usuario Marcos, crea un fichero con nombre TopSecret en su directorio de trabajo al que únicamente él tenga acceso tanto de lectura como escritura. Ingresamos con Marcos, creamos el archivo con el comando touch y con el comando chmod 600 cambiamos los permisos para que solamente él tenga acceso de lectura y escritura. 5. Crea otro fichero, también con un usuario Marcos, con el nombre de ventas trimestre, al que tenga acceso tanto para leer como escribir todos los usuarios al que pertenezcan al mismo grupo. Y se deben dejar los permisos para que haya por defecto para el dueño y para el resto de los usuarios. Entonces creamos el archivo con touch y con chmod cambiamos los permisos. Luego con el usuario Cristian intentamos acceder a través de nano hacia el archivo ventas trimestres y como podemos ver tiene acceso. 6. Como usuario Loreto crea un fichero con nombre de empleados txt al que puede acceder cualquier usuario para leer su contenido y cualquier usuario del mismo grupo pueda leer o escribir. Entonces ingresamos con Loreto, creamos el archivo empleados y con chmod 664 podemos modificar los permisos. Y a través del comando ls-l podemos ver los permisos que tiene. Los permisos que tiene el fichero
el propietario al que pertenece y el grupo al que pertenece el propietario. Cabe destacar que chmod puede recibir 3 números o se puede ingresar directamente las triadas de permisos. 7. Copia el fichero empleados al directorio de trabajo alumno. Crea también el usuario alumno si no está creado. Cambia el propietario y grupo al que pertenece el fichero y ahora debe ser alumno. Entonces copiamos el fichero empleados hacia alumno. Cabe destacar que primero se creó el usuario alumnos y luego con el comando chown alumnos empleados cambiamos el propietario y con el comando chgroup cambiamos el grupo al que pertenece el fichero. Y con el comando ls podemos comprobar que efectivamente fue cambiado los permisos. Luego, como usuario Cristian, copia el programa del directorio USB al directorio de trabajo con un nombre diferente. Entonces se procedió a ingresar con Cristian y se copió el programa ls, cambiándole el nombre a Listar. Y miramos los permisos que tiene. Que el usuario tiene permisos de leer, escribir y ejecutar. El grupo tiene permisos solamente de leer y ejecutar y los demás usuarios tienen permisos de leer y ejecutar. Ahora cambiamos los permisos del programa copiado anteriormente con el comando chmod go -x listar. Esto significa que la G significa que el grupo y la O significa los otros usuarios. Y le quitamos los permisos de ejecutar. De este modo solamente el usuario Cristian puede ejecutar el programa. Luego creamos el usuario Carlos, perteneciente a Oficina 2, y dentro de su directorio creamos un directorio con nombre compartido por todos. Creamos el usuario, luego con mkdir creamos el directorio compartido con todos. Ahora entramos con Carlos y crea con el comando touch los ficheros teléfonos, contactos, gastos marzo, sueldos. Insertamos varias entradas en cada uno de los ficheros y grabamos todos el compartido con todos. Entonces creamos los ficheros con touch, añadimos los datos y movemos cada fichero a compartido con todos. Luego damos permiso de lectura a la carpeta compartido con todos a todos los ficheros que contenga para todos los usuarios. Entonces con el comando chmod "-r" para que sea recursivo a +r. Esto quiere decir que a todos los usuarios se le concede el permiso de lectura de la carpeta compartido con todos y sus archivos que están dentro. Ahora restringe el acceso de escritura sobre el fichero teléfonos contacto para que solo puedan modificar los usuarios del grupo al que pertenece su propietario. Entonces nos dirigimos a compartido con todos y cambiamos los permisos con chmod o -w en teléfonos para teléfonos de contacto para que solamente los usuarios del mismo grupo puedan modificar el archivo. Ahora cambiamos los permisos de gastos marzo para que solo pueda modificarlo su propietario y leerlo cualquiera del mismo grupo. Entonces con el comando chmod u es igual, entonces el usuario tiene permiso de lectura y escritura, el grupo tiene solamente permiso de lectura y los otros usuarios no tienen permisos para acceder al archivo. Luego cambiamos los permisos de sueldo para que solo su dueño tenga acceso a él, tanto para lectura como escritura. Entonces, con el comando chmod u es igual a rw, que esto significa que el usuario tiene permiso de lectura y escritura, coma, g es igual nada, g y o es igual nada. Esto quiere decir que le quitamos los permisos de lectura, escritura y ejecución a los usuarios del mismo grupo y a los otros usuarios que no pertenecen al mismo grupo.
Y por último, si un usuario tiene permiso de lectura sobre un fichero, pero ese fichero se encuentra dentro de un directorio sobre el que no tiene permiso de lectura, ¿podrá leer el fichero? Haz la prueba. Como respuesta es no, no tiene permiso al fichero. O sea, no puede leer el fichero, ya que si no tiene permiso a la carpeta donde se encuentra el fichero, no podrá leer cuál es el contenido que tiene el fichero. Entonces no puede, digo, al directorio. Entonces no puede acceder al fichero dentro del directorio del cual no tiene acceso. Ahora, el script de batch. Primero preguntamos si el usuario es administrador. En caso de no serlo, no podrá ejecutar el script. Luego entramos a un ciclo while donde se mostrará el menú y se leerá la opción. Luego entramos a un case donde lee la opción y dependiendo de cada opción ejecuta el comando necesario para, por ejemplo, crear el usuario, cambiar la contraseña, crear un grupo, añadir un usuario a un grupo, ver datos de un usuario, ingresar el nombre de usuario, etc.